Muchas mamás y papás nos vemos enfrentados a un gran miedo cuando llega la preadolescencia, que es esa etapa intermedia entre la niñez y la adolescencia. Te brindaré unas claves sencillas para la crianza en esta etapa. Lo primero en lo que haré énfasis es algo que acabo de mencionar, y es que la preadolescencia es un puente entre la niñez y la adolescencia, que es también un cambio muy importante. Esta se caracteriza por una serie de cambios que involucran todo de nuestro hijo o de nuestra hija. Cambios físicos, hormonales, cerebrales, emocionales y por supuesto psicológicos. Y la primera clave que te voy a dar para saber sobrellevar de la mejor manera esta etapa será acordarte de ti misma, de ti mismo cuando estabas en esa etapa, lo difícil que fue, los retos que tuviste que enfrentar, y desde ese lugar de comprensión, desde ese lugar de empatía, va a ser más fácil entender a tu hijo o a tu hija. La segunda clave será informarte, aprender, educarte sobre los cambios físicos y hormonales que están sucediendo en ese cuerpo, porque tu hijo o tu hija se están enfrentando a una serie de cambios que son todos muy abrumadores. Y por favor acuérdate de tu preadolescencia, que es aproximadamente entre los 11 y los 12 años, son como 2 años más o menos de esta etapa. Entonces te voy a poner un ejemplo súper sencillo que te va a hacer recordar lo que era estar en ese momento vital y que te va a ayudar a ubicarte en un lugar empático. Por ejemplo, tú eres azul y de repente te conviertes en una mezcla de colores como esta blusa o como esta prenda de vestir. Obviamente quedas completamente desubicado o desubicado, ¿cierto? Y probablemente no te va a gustar o te vas a sentir incómoda, incómodo, y eso es lo que le pasa a tu hija o a tu hijo. Cuando nosotros recordamos, y no solo eso, sino que aprendemos, e información hay mucha hoy día, es diferente que hace 10, 15 o 20 años o más, en donde ni siquiera encontrabas libros fácilmente. Hoy día todo está a un clic de distancia. Debemos saber filtrar esas informaciones. No todo lo que encontramos en los medios, específicamente en internet o en redes sociales, no todo es verídico. Pero sí hay, por ejemplo, canales de profesionales de la salud que te van a permitir entender bien qué es lo que está sucediendo a nivel físico. Ahora, a nivel emocional empiezan a presentarse las inseguridades. Empieza ese pequeño individuo a sentirse fuera de lugar porque ni siquiera se siente completamente a gusto y todavía no sabe relacionarse con su cuerpo y con esos cambios. Algunos cambios son incómodos, otros cambios pican, otros cambios hasta generan dolor físico. Toda esta incomodidad física hace que también te descoloques a nivel emocional, y eso causa también un cambio importante en la esfera social, o sea, en el círculo de amistades, en el colegio o en la escuela, donde se encuentran nuestros hijos, nuestras hijas. La tercera clave, que parecería obvia, es escuchar. Escuchar incluso lo que no nos dicen, porque en esta etapa sucede que hay un poco de retraimiento. Entonces, el preadolescente o la preadolescente va a sentir que está desubicada, desubicado, como lo dije anteriormente, y muchas veces se retrae y no habla. En ese retraimiento hay mucha información. Podemos observar su físico, si es que hay algún cambio fuera de lo normal, si por ejemplo se presenta acné o si se presenta sobrepeso. No siempre es porque es normal. Puede ser que hay algún alimento que no le está cayendo bien. Y es muy importante aprender sobre nutrición cuando estamos educando desde edades muy tempranas, porque los hábitos que nosotros sembremos en nuestros hijos, en nuestras hijas, es algo que va a permanecer como una impronta o un programa durante mucho tiempo. Por eso es fundamental aprender sobre nutrición en lo posible de la mano de un especialista. Y también podemos observar esa comunicación no verbal. ¿Qué pasa si mi hija, si mi hijo siempre está en retraimiento, si siempre está con los brazos cruzados, si siempre está de repente muy irascible? Son cosas que debemos empezar a evaluar, porque puede ser que esté siendo objeto de bullying o que su autoestima se esté viendo afectada por los distintos cambios a los que se está viendo enfrentado este ser. Una cuarta clave que te voy a dar es
que tú tengas un acompañamiento psicológico o terapéutico. ¿Por qué? Porque definitivamente desde el punto de vista de la epigenética hay una información que se expresa en nuestros descendientes, así como hay genes que se expresan en nosotros y que vienen de atrás. Así pues, nuestra información también se está viendo reflejada ahí. Cuando nosotros como padres, como madres, empezamos a evaluar nuestra propia historia, de repente desde ese lugar también podemos comprender con mayor facilidad lo que le está pasando a nuestra hija, a nuestro hijo. Una quinta clave que te voy a dar es actuar en coherencia respecto a la crianza, es decir, pensar, decir, sentir y actuar en una misma línea. Sucede muchas veces que frente a todos los cambios que se empiezan a presentar, empiezan a aparecer esos primeros atisbos de rebeldía y dependiendo del caso particular, esto a veces empieza a ser muy fuerte. Y a veces pasa, a veces, no siempre, pero a veces pasa más en los niños que en las niñas porque el cambio hormonal de ellos es diferente al de las niñas. Sin embargo, esto no es camisa de fuerza ni es regla general. Pero frente a esos primeros atisbos de rebeldía puede ser que nosotras o nosotros nos sintamos perdidos como padres, como madres, que no sepamos qué hacer, que sintamos que estamos haciendo mal las cosas o que se nos está yendo la mano o que de pronto estamos siendo exageradas o exagerados y es fundamental encontrar en ese momento un equilibrio entre educar con amor y ser firmes y enseñar sobre disciplina y tener autoridad con asertividad. No debes sentir miedo a ejercer autoridad de forma asertiva. Sí que hay una manera diferente a los golpes, a los correazos o a la chancleta o a esas formas en las que quizás nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros antecesores fue la manera que encontraron, pero esa no es la mejor manera. Incluso si tú ya has ejercido este tipo de reprimendas o de castigos o de manera de educar como la correa, la chancleta, estás a tiempo todavía de corregir eso y está bien. Y si no sabes cómo hacerlo, puedes buscar ese apoyo terapéutico en lo posible de personas que sepan sobre el tema. A propósito, en mi libro puedes encontrar más de 100 claves prácticas para las distintas etapas de la crianza. Así como nosotros necesitamos capacitarnos constantemente para nuestro trabajo, para nuestra empresa, para los proyectos personales y los laborales, la labor de crianza con nuestros hijos no es diferente. Necesitamos aprender, necesitamos buscar soluciones. Y una última clave que te voy a dar es compartirte con tu hija o con tu hijo, sin entrar a romper esa delgada línea entre lo que es compartir con amor y ser vulnerables desde un lugar de autoridad y convertirme en la amiga o en el amigo de mi hijo. No, eso no aplica. Pero sí está bien compartir ciertas experiencias, cómo te sentías, cómo lo enfrentaste o los errores que cometiste o incluso le puedes contar las cosas que no hiciste porque ni siquiera sabías. Eso nos va a poner a su nivel. Es como cuando nuestros hijos son unos niños y que nos agachamos para hablarles y que ellos sienten que nosotros nos estamos poniendo a su nivel. Asimismo es en este momento de la preadolescencia. No está de más advertirte sobre los distintos riesgos que pueden haber. Ya sabes que en las distintas redes sociales y por cómo se manejan las dinámicas de comunicación hoy en día, hay muchas personas que están al acecho de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, preadolescentes e incluso las personas que ya son jóvenes o jóvenes adultos. Entonces, por la inexperiencia y por no saber de ciertos temas, como la sexualidad, por ejemplo, que empieza a haber un gran cambio en ese momento en nuestro cuerpo, el desconocimiento hace que a veces ellos sientan que no pueden hablar de esos temas en casa, entonces se van a buscar ¿dónde? En internet, en redes sociales. Por ejemplo, la difusora de información, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, expone ampliamente, tanto en sus libros como en sus conferencias, que hay una relación directa entre los videojuegos y el consumo de... Hay muchos riesgos asociados al consumo de redes sociales y esto es algo que debes modular y regular tú. Y una clave extra que te voy a dar es, debes tener especial atención con el uso y manejo de las redes sociales y eso está directamente ligado al manejo del móvil o el celular.
Si tú estás dispuesto o dispuesta a que tu hijo se enfrente al consumo de videos no aptos para su edad, y hablo de efectivamente no le des todavía un celular a tu hijo o a tu hija, a menos que sea un celular de estos que solo entran y salen llamadas para poder tener acceso a una llamada de emergencia. Pero el uso de pantallas en las noches, que tu hijo no duerma bien, y eso acompañado de pronto de una alimentación con excesos en azúcares y grasas, va a entorpecer el desarrollo en esta época y va a dificultar el adecuado desarrollo del cerebro de tu hijo o de tu hija. Espero que este grupo de claves sean de gran utilidad para ti.